Bendiciones. Saludos para Maciel, que ya está conectado ahí con nosotros. Saludamos a nuestra audiencia, el ministro José Payano. Bendiciones, que ya está conectado con nosotros. Que Dios bendiga sus casas, su familia, su descendencia y sus generaciones. Que Dios le bendiga en el próximo año 2023 rica y abundantemente. Que bendiga su ministerio. Nosotros en esta noche, hola Maciel, vamos a estar hablando sobre una primera parte que tiene que ver con los profetas y la denuncia profética. Ya la otra vez trabajé todos los términos que están vinculados con el término profeta, y hoy nada más quiero trabajar la parte de la denuncia. Amén. Payano, un abrazo. La parte de la denuncia. No voy a tocar el tema de la solución de los profetas y cómo transmitieron la esperanza. Eso lo vamos a dejar para otro momento, para el mes de enero. Solamente me quiero concentrar en esta noche de cómo los profetas en el Antiguo Testamento hicieron una serie de denuncias proféticas. Voy a empezar con Elías, el cual estuvo profetizando en el año 874 a.C. hasta el año 853, en la dinastía del norte, del reinado del norte, de rey Acab, o Ahab, como está en el hebreo, y de su hijo Ocosías. Dentro de la denuncia del profeta Elías está la confiscación de tierra hecha por el rey Acab, que mandó a matar a Nabot para de ese modo apoderarse de sus tierras. Eso está en 1 Reyes 21. Dentro de su denuncia está el deseo denunciado, es el de querer hacerse latifundistas. Denunció también la idolatría. Denunció también que los hijos de Israel, por haber abandonado la alianza hecha con Dios, derribando los altares. Saludos para Yabacao, que está conectado con nosotros. Y mataron a los verdaderos profetas, profetas de Baal, miembros de la institución religiosa de las cortes. Eso está dentro de la denuncia del profeta Elías. El profeta Amós, que profetizó en la época del año 700. Saludos para Isas Moda Infantil. Bendiciones, Isa. Dentro de la denuncia del profeta Amós, que es un profeta que trabaja el tema de la justicia, están comerciantes que se enriquecen a costa de los pobres. Eso está en el capítulo 8, versos 4 al 6. También está dentro de su denuncia tribunales que deciden contra el justo e indigente. Capítulo 5, versículo 10 a 12. También se habla del soborno. Sí, saludo. Saludo para Nathanael Grullón. Un abrazo para todos ustedes. El tema del soborno en el capítulo 5, verso 12 también. Está dentro de la denuncia del profeta Amós la esclavización de prisioneros de guerra y deudores. Capítulo 1, verso 6 al 9, capítulo 2, verso 6, capítulo 8, verso 6. Hay una denuncia también contra los tributos. Capítulo 2, verso 8. Una denuncia contra los impuestos. Capítulo 5, verso 1. Hay denuncias sobre garantías y préstamos. Capítulo 2, versículo 8. Hay una denuncia que tiene que ver con el lujo y riqueza de la clase alta. Saludos para Yocasta de Pensilvania, está conectada con nosotros. Eso está en el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. El lujo y la riqueza de la clase alta. Hay una denuncia contra las señoras nobles, capítulo 4, verso 1. Denuncia contra el rey, capítulo 3 hasta el capítulo 6. Denuncia contra los propietarios, capítulo 3, verso 9 al 11. Y capítulo 6 también, verso 4 al 6. Profeta Miqueas, que profetizó en el año 738 al año 693 a.C. Dentro de su denuncia, tribunales que actúan por soborno, capítulo 3, verso 11 y capítulo 7, verso 3. También tenemos juramento en falso, capítulo 6, verso 2. Comerciantes fraudulentos, capítulo 6, verso 9 al 15. Esclavización de niños,
capítulo 2, verso 9. Latifundios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Robo de campos, capítulo 2, verso 2, versículo 2. Una denuncia contra los príncipes, capítulo 7, versículo 3. Contra el rey, capítulo 3. Jefes militares, capítulo 3, del 1 al 9. Sacerdotes, 3:11 de Miqueas. Contra los falsos profetas, capítulo 2, verso 6. Capítulo 3. Profeta Isaías, que profetizó en el año 731, en unos libros ponen 735, 740, no hay problema con eso, hasta el año 701. Dentro de las denuncias proféticas que están en el libro, en el primer bloque de los 39 capítulos de Isaías, que en investigaciones se les llaman proto-Isaías, primer Isaías, tenemos tribunales con jueces corruptos que actúan por soborno. Todo eso está en el capítulo 1 y 17. Denuncia contra el desinterés de la causa del huérfano y la viuda, capítulo 1. Absuelven al culpable y condenan al inocente, capítulo 5, verso 23. Versículo 23. Promulgan leyes injustas contra los pobres, viudas y huérfanos. Capítulo 10, del 1 al 4. Esclavización de huérfanos que se convierten en botín de los poderosos. Capítulo 10, versículo 1 y 2. Latifundio. Capítulo 5, versículo 8 al 10. Lujo y riqueza relacionada con la ambición de poder y el dominio de la vida urbana sobre el campo. Capítulo 3, capítulo 5. De Isaías. Denuncia contra los príncipes, capítulo 1 y 3. Contra el rey, capítulo 7 y 9. Contra los jefes militares, capítulo 1, versículo 10. Ancianos, 3:14. Tiranos, 3:12. Señoras nobles, 3:16 al 4:1. El tema de los usureros, capítulo 3, versículo 12. Autoridades religiosas, 3:12. Propietarios, capítulo 5, versículo 8 al 13. Una denuncia contra la alegría de Jerusalén, capítulo 22. Una denuncia contra el imperio babilónico, capítulo 13 y 14. Y contra el imperio asirio, capítulo 14, 24 al 27. Una denuncia contra los pueblos extranjeros, capítulo 14, 15, 20, 22 y 23. Jeremías, que profetizó desde el año 626 al año 587 aproximadamente. Tenemos dentro de su denuncia, no voy a tocar, repito, el tema de la solución que ellos plantearon y el tema de la esperanza hoy, sino en enero. Solamente estamos tocando la denuncia de los profetas. Tribunales con jueces corruptos que no tienen interés por la causa del huérfano y del pobre. Capítulo 5, versículo 28. Comerciantes que se enriquecen a costa de los pobres. Capítulo 5, versículo 27. Sacerdotes que usan la religión en su provecho. Capítulo 5, versículo 31. Que colaboran con la injusticia. Capítulo 8 y capítulo 9. Esclavización de aquellos que se vendieron. Capítulo 34. Salario no pago a los trabajadores. Capítulo 22, versículo 13 al 19. Una denuncia contra el robo. Capítulo 7, versículo 9. Asesinato, capítulo 2 y capítulo 7. Lujo y riqueza, capítulo 5 y capítulo 17. Una denuncia contra las ansias de poder, capítulo 6, capítulo 8 y capítulo 22. Una denuncia contra los príncipes, capítulo 34. Una denuncia contra los ministros del rey, 22:2. Una denuncia contra los eunucos, 34:19. Otra denuncia contra el rey, 22:13 al 19. Ojo con eso. Una denuncia contra los falsos profetas, 23:9. Una denuncia contra los grandes, capítulo 5, verso 28. Este bloque de denuncia que yo he mencionado, es muy importante que ustedes puedan leer esos libros y revisar esos pasajes bíblicos que he mencionado. Está también Zacarías,
520 al año 518. Dentro de su denuncia está tribunales con jueces corruptos que juran en falso. Capítulo 5, versículos 3 y 4 hasta el 8 y 17. Latifundio, apropiación indebida de los campos de los desterrados. Capítulo 5, versículo 1 al 4. Una denuncia contra el robo. Capítulo 5, versículo 3 al 4. O sea que tenemos dentro de todos estos profetas una serie de denuncias. Y es muy importante que nosotros tomemos esto en cuenta para que veamos si los profetas de hoy andan denunciándose estas cosas. Sería bueno pensar sobre eso, reflexionar sobre eso. Si los profetas están hablando de la justicia, si los profetas están hablando de la corrupción, haciendo denuncias, porque los profetas denunciaban la vida política, la vida social, la vida religiosa, la vida cultural, cualquier tema relacionado con la vida humana y con lo divino. Ellos hacían denuncias, y más si había actos de injusticias. Entonces es muy importante que las personas que están ahí conectados y que van a escuchar después esta primera parte de la grabación, que puedan darse cuenta de todas estas denuncias y que al mismo tiempo nosotros nos preparemos para el año 2023 para ver la solución de los profetas, ver otras denuncias y ver también cómo ellos plantearon el tema de la esperanza. Así que bendiciones, feliz noche. Gracias por darme tu minutito para abrir el apetito y que pensemos un poquito si los profetas de hoy, los profetas modernos, están denunciando todas estas cosas que muchos de estos profetas, Miqueas, Isaías y Jeremías, que tenían temas en común sobre denuncia profética, lo hicieron en su contexto. A muchos de ellos les tocó el exilio. A muchos de ellos les tocó ser maltratados, vituperados, pero cumplieron con su asignación de cumplir con su rol profético. Bendición. Así es, dice Isaac Moda Infantil, que hay mucha injusticia. Yo le envié a ustedes, hoy estamos creando nuestra escuela. Voy a poner mi teléfono acá, 829, para que me escriban por WhatsApp la gente que va a participar en enero. También mi canal de YouTube, para que me den apoyo ahí. Mi canal de YouTube se llama Generación de Avivamiento y Reforma. Venimos con muchos temas sobre crítica textual. En enero la vamos a trabajar por aquí, también se va a grabar y luego se va a subir al canal. Crítica textual a los textos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahí está mi canal de YouTube. Pueden suscribirse, apoyarme, ver las prédicas, las cápsulas. Venimos con cápsulas también en enero, pero sobre todo vamos a trabajar muchos temas que están vinculados con la crítica textual. Así que bendiciones, feliz noche y un abrazo por permitirme compartir con ustedes estos minutitos. Que el año 2023 sea un año grandioso en la vida de cada uno de ustedes y que el Señor manifieste su gloria. En el nombre de Jesús. Amén.